No todos los cristianos tienen la capacidad de generar temor en el enemigo. De hecho, son pocos los que realmente causan que el infierno se estremezca. Durante el tiempo que pasé involucrado en el ocultismo, me di cuenta de una verdad que muchos ignoran. Solo ir a la iglesia no te hace inmune a los ataques espirituales. El enemigo no tiene miedo de los títulos religiosos, ni de las palabras vacías o las costumbres religiosas. Lo que realmente sacude al reino de las tinieblas es un tipo de cristiano en particular, aquel que camina con verdadera autoridad espiritual. La verdadera pregunta es, ¿eres uno de esos cristianos que actúan con poder, que mueven el reino espiritual con su fe, o eres simplemente otro creyente más? La lucha espiritual que nos rodea es constante, y optar por no involucrarse o permanecer neutral es lo mismo que exponerse al ataque. Pero hay una buena noticia. Tú también puedes llegar a ser alguien que el infierno teme. No se trata de cuántos pasajes de la Biblia puedas recitar, cuántas veces asistas a la iglesia o cuán religiosa sea tu rutina. El enemigo no se impresiona por una fe superficial. El infierno realmente tiembla ante aquellos cristianos que comprenden su verdadero poder en Cristo, aquellos que viven alineados con la voluntad divina, que son firmes en su convicción y que hablan con la autoridad que les ha sido dada por Él. Ahora, vamos a profundizar en esto. Existen 5 tipos de cristianos que el infierno teme, y comprender estos 5 aspectos puede cambiar por completo tu vida espiritual. El enemigo sabe perfectamente a quién puede atacar y a quién no. Y quiero decirte esto, no se trata de ser perfecto, se trata de caminar en la autoridad y el poder que Dios ya ha puesto en ti. Déjame decirte algo, y quiero que lo entiendas bien. El infierno no teme a todo cristiano que simplemente asiste a la iglesia. Hay una mentira que se ha filtrado entre muchos creyentes, y es la idea de que solo identificarse como cristiano te hace intocable para las fuerzas del mal. Pero esta no podría ser una mayor falsedad. Antes de seguir, me gustaría saber de ti. Déjame un comentario y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Me encanta conocer de dónde nos acompañan. Y no olvides suscribirte para no perderte más videos. Vamos a continuar. A lo largo de mis años en el ocultismo, observé a muchos cristianos que el reino de las tinieblas simplemente ignoraba. ¿Por qué? Porque estos cristianos eran tibios. Su fe era débil, su caminar con Dios era vacío, y vivían como si Él fuera solo una idea lejana, no una realidad presente. Eran creyentes que hablaban sobre Dios, pero no vivían realmente para Él. Sus corazones estaban atados a las cosas del mundo, sus vidas plagadas de contradicciones, y el infierno sabía que no representaban una amenaza. Satanás no necesita perder su tiempo con aquellos cuya fe no tiene sustancia. El enemigo no se molesta con los cristianos que saben versículos bíblicos, pero viven como si esos versículos no tuvieran poder. Él sabe reconocer a alguien que simplemente pronuncia palabras y a alguien que habla con autoridad. Hay una gran diferencia. El enemigo no teme a las palabras religiosas. Él teme a la autoridad espiritual. Y hay una trampa muy real y peligrosa en la que muchos cristianos caen sin darse cuenta. Creen que están a salvo simplemente porque están en la iglesia, o porque conocen algunos dichos cristianos. La verdad es que, si tu vida no está entregada a Dios, tu fe carece de profundidad y no has hecho el sacrificio de caminar en autoridad espiritual, eres invisible para el infierno. No porque estés protegido, sino porque el enemigo sabe que no eres una verdadera amenaza. He visto esto de primera mano. El infierno prospera cuando los cristianos son complacientes, viven sin el poder de Dios, atrapados en una rutina de rituales vacíos y espiritualmente ciegos. Satanás no teme a estos cristianos porque en realidad solo están jugando un juego religioso. Lo que hace temblar al infierno es el cristiano que tiene profundidad en su relación con Dios, el que tiene oraciones que atraviesan, el que vive reflejando santidad y pureza, y el que tiene una fe activa y viva. Quiero compartir contigo algo que es absolutamente crítico para entender si quieres ser alguien a quien el enemigo teme. El primer tipo de cristiano ante el cual el infierno tiembla es el que entiende su autoridad en Cristo. Este cristiano sabe que no es solo un creyente más, es un representante del cielo en la tierra.
Su mera presencia cambia la atmósfera. No necesita alzar su voz para que los demonios huyan. El enemigo sabe cuando un cristiano ha abrazado completamente su identidad espiritual y se mantiene firme en ella. Déjame decirte esto desde mi propia experiencia. Cuando caminas en la autoridad que Dios te ha dado, el enemigo no puede resistirte. No se trata de cuán alto oras, de cuánto duran tus oraciones, o de cuán emotivo sea tu tiempo de adoración. El infierno reconoce la autoridad porque la autoridad no viene de nosotros, viene de Dios. Cuando sabes que estás caminando en el poder y la autoridad de Cristo, no hay espacio para la duda. Hablas, actúas y las cosas cambian. El infierno tiembla porque sabe que no puede tocar a un cristiano que sabe su lugar en el reino de Dios. Cuando estuve involucrado en lo oculto, nos enseñaron a reconocer el poder de los nombres. Había algunos nombres que temíamos simplemente por la autoridad que esos cristianos llevaban. No era por su reputación, no era porque fueran famosos o populares, era porque sabían quiénes eran en Cristo. No se dejaban sacudir por las mentiras del enemigo. No retrocedían cuando el miedo o la tentación tocaban a su puerta. Se mantenían firmes en las promesas de Dios y las declaraban con convicción. En el momento en que abrían la boca, podía sentir la diferencia. El enemigo no podía hacer nada con ellos porque no estaban hablando desde su propia fuerza. Estaban hablando con la autoridad de Cristo mismo. Es una cosa hablar de Dios. Es otra completamente hablar con la autoridad del cielo, respaldándote. Y eso es lo que hace temblar al infierno. Cuando un creyente camina en esta autoridad, nada en el infierno puede detenerlo. ¿Sabes quién eres en Cristo? ¿Caminas en la autoridad que Jesús ya te ha dado? Si lo haces, el enemigo lo sabe y está aterrorizado. Tu autoridad no es algo que tengas que ganar. Es algo que se te dio en el momento en que aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Y cuando caminas en esa autoridad, puedes mantenerte firme en cualquier batalla, sabiendo que el cielo te respalda. Ahora, hablemos del segundo tipo de cristiano que el enemigo teme. El que se mantiene firme incluso en medio de pruebas y sufrimiento. Déjame dejarlo claro. El infierno no teme a los cristianos que simplemente hablan sobre la fe. El enemigo teme a aquellos que permanecen inquebrantables, incluso cuando la vida se derrumba. Satanás no puede intimidar a alguien que se niega a ceder a la desesperación. No se trata de tener una vida fácil, se trata de cómo respondes a las dificultades que enfrentas. Durante mi tiempo en lo oculto, entendimos que el objetivo final del enemigo no es solo destruirte físicamente, sino destruir tu fe. El cristiano más peligroso para Satanás es el que, cuando todo a su alrededor se derrumba, aún mantiene su fe en Dios. Cuando llega la enfermedad, sigue orando. Cuando se cierran puertas, sigue confiando. Satanás tiembla ante el creyente que se niega a dejar ir las promesas de Dios, sin importar las circunstancias. He visto innumerables casos en los que el enemigo intentó quebrantar a alguien a través del dolor y el sufrimiento. Es un maestro en usar las dificultades para atraer a las personas a la amargura, para hacerlas dudar de la bondad de Dios. Pero el verdadero peligro para el infierno es el cristiano que, al enfrentar pruebas, dice: «No daré la espalda a Dios, me mantendré firme en mi fe». El enemigo teme la resistencia de un creyente que no solo atraviesa la tormenta, sino que sale más fuerte. Piensa en Job. Perdió todo: su riqueza, su salud, su familia, pero no maldijo a Dios. No se dio por vencido. De hecho, declaró: «Aunque Él me mate, aún así confiaré en Él». Este tipo de fe inquebrantable es lo que aterroriza al infierno, porque cuando te mantienes firme en tu fe durante las pruebas más difíciles, el enemigo sabe que no puede romperte. Y es entonces cuando sucede algo poderoso. Te conviertes en un testimonio viviente de la fidelidad de Dios, y tu resistencia destruye los planes del enemigo. El infierno no tiene respuesta para una fe como esa. El enemigo no puede detener a un creyente que sigue de pie, que se niega a ceder ante la presión. Si estás enfrentando pruebas ahora mismo, sabe esto: el enemigo está observando tu respuesta. ¿Vas a permitir que la tormenta te defina o te mantendrás firme,
sabiendo que Dios está contigo a través de todo. El tercer tipo de cristiano que Satanás teme es el que habla la palabra de Dios con poder y autoridad. Déjame ser claro, el infierno no se intimida por palabras vacías ni declaraciones huecas. El enemigo no tiembla cuando los cristianos simplemente recitan escrituras sin comprensión ni convicción. Pero cuando un creyente habla la palabra de Dios, no solo como un versículo memorizado, sino como una declaración viviente, todo en el reino espiritual cambia. He sido testigo, de primera mano, del miedo que el enemigo siente cuando ciertas palabras se pronuncian con convicción. No son solo las palabras, es la autoridad detrás de ellas. Cuando alguien que verdaderamente conoce el poder de la palabra de Dios habla, la atmósfera espiritual cambia. Recuerdo ver a una mujer, recién convertida, que había dejado una vida de pecado. El enemigo intentó confundirla, hacerla volver a sus viejas costumbres, pero ella no cayó en eso. Cada vez que el enemigo susurraba mentiras en su mente, ella respondía con la verdad de la palabra de Dios. Cuando la tentación intentó infiltrarse, ella declaró con valentía: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Cuando la culpa intentó abrumarla, dijo: «No hay condenación para los que están en Cristo Jesús». Con cada declaración, se construía una barrera y el enemigo era rechazado. Te puedo decir esto: Satanás no puede hacer frente al poder de la palabra de Dios cuando se declara con autoridad. El enemigo sabe que la palabra de Dios no es solo un libro, es una arma. Y cuando un creyente la habla con fe, el infierno se ve obligado a retroceder. Es por eso que tantos cristianos viven en derrota. No entienden verdaderamente el poder de la palabra. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Eso significa que no son solo palabras en una página, es poder viviente y respirante. Cuando hablas la palabra de Dios con fe, se convierte en un instrumento de guerra contra el enemigo. Los demonios lo saben, temen al sonido de un creyente hablando la palabra con autoridad, porque saben que cuando eso ocurre, la victoria está garantizada. Pero aquí está la cosa. No se trata solo de hablar palabras, se trata de hablar con fe. El infierno sabe la diferencia entre un creyente que recita las escrituras porque las conoce y uno que las declara porque las cree con todo su corazón. Cuando hablas con fe, tus palabras se convierten en una arma que no puede ser detenida. El cuarto tipo de cristiano ante el cual el infierno tiembla es el que no solo soporta los ataques, sino que activa una lucha activa. Déjame ser directo. Satanás no teme a los cristianos pasivos. No le preocupa a aquellos que se encogen de miedo cuando comienza la guerra espiritual. El enemigo tiembla ante los cristianos que pasan al ataque, aquellos que se levantan, declaran guerra contra las fuerzas de las tinieblas y utilizan su autoridad dada por Dios para empujar las puertas del infierno. Hubo una vez en que vi a un pastor bajo un fuerte ataque. Satanás lo había atacado con enfermedad, luchas financieras y crisis familiares, pero en lugar de retirarse, este pastor intensificó sus oraciones. No se quedó sentado esperando que la tormenta pasara. Pasó al modo de guerra. Oró más, ayunó más y declaró la guerra al enemigo. No retrocedió y eso asustó al enemigo. Nosotros, en el mundo oculto, no sabíamos qué hacer cuando alguien no solo aceptaba pasivamente su destino, sino que activamente confrontaba las fuerzas espirituales que venían contra él. Satanás teme una resistencia valiente y activa. Teme al creyente que sabe que la guerra espiritual no es una actividad pasiva, sino una batalla activa y continua. Y déjame decirte, cuando empieces a luchar en oración, cuando tomes una postura contra las fuerzas espirituales que intentan atacar tu hogar, tu familia, tu salud, el infierno lo notará. Pasará a alta alerta, porque el enemigo sabe que está tratando con alguien que se niega a aceptar la derrota. La Biblia lo deja claro en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Resistir no significa simplemente ignorar al diablo, significa confrontarlo de frente, tomar autoridad en Cristo y declarar que Él no tiene poder en tu vida.
Cuando haces esto, cuando te levantas con audacia, el infierno no tiene más opción que retirarse. Los guerreros espirituales no son pasivos, son proactivos. ¿Estás resistiendo activamente al enemigo en tu vida o te estás quedando atrás permitiendo que el enemigo tome terreno? Es hora de levantarse. Es hora de dejar de ser un espectador pasivo en tu propia batalla espiritual y empezar a luchar con todo lo que Dios te ha dado. El quinto y último tipo de cristiano que el infierno realmente teme es el que vive en constante comunión con Dios a través de la oración. Este cristiano no solo ora cuando está en problemas, vive una vida de oración. La oración no es solo algo que hace cuando hay una necesidad, sino que está tejida en el mismo tejido de su existencia. El infierno teme al cristiano que siempre está en la presencia de Dios, porque esta persona está espiritualmente vigilante, constantemente conectada con el cielo, y sus oraciones son como una fortaleza que el enemigo no puede penetrar. Quiero compartir una historia contigo que dejó un impacto duradero en mí. Había un hombre, simplemente una persona ordinaria por fuera. No era un predicador, no era famoso, no tenía un gran ministerio, pero su nombre aparecía con frecuencia durante nuestros rituales ocultos. Aprendimos rápidamente que cuando este hombre oraba, algo cambiaba en el reino espiritual. Sus oraciones eran poderosas, no por su posición ni influencia, sino por su conexión constante y consistente con Dios. Oraba 3 veces al día, como Daniel, y cuando ayunaba, sabíamos que teníamos que prepararnos porque en el mundo espiritual algo iba a cambiar. Incluso cuando estaba físicamente débil, era espiritualmente fuerte. El enemigo nunca podía ganar acceso a su vida, porque su vida de oración era un escudo constante, una pared que nada podía romper. Incluso en medio de la enfermedad o el cansancio, oraba. Su compromiso con la oración era una amenaza que Satanás nunca pudo superar. Este es el tipo de cristiano que Satanás teme, el que siempre está orando, siempre buscando el rostro de Dios. Cuando vives una vida de oración, el infierno no puede tocarte. No importa los ataques que vengan hacia ti. Tus oraciones interceptan los planes del enemigo antes de que siquiera se manifiesten. Estás armado espiritualmente, y ninguna arma formada contra ti prosperará porque siempre estás en comunicación con aquel que es más grande que cualquier fuerza del mal. Efesios 6:18 nos dice: oren en el Espíritu en todo momento con toda clase de oraciones y peticiones. Esto no es una sugerencia, es un mandato. La oración es el oxígeno de la vida del creyente. Cuando oras, no solo estás pronunciando palabras al aire, estás comunicándote con Dios, alineándote con su voluntad y fortaleciendo tus defensas espirituales. El enemigo es consciente de que cuando un cristiano mantiene su vida de oración sólida, no hay nada que pueda quebrantar su fe. Por eso, uno de los primeros objetivos del enemigo es sabotear esa conexión. Se introducirá en tu vida, sembrando distracciones y llenándola de ruido para que te alejes de la comunión con Dios. Sin embargo, la verdad es que, cuando el creyente hace de la oración una parte integral de su vida, se convierte en un faro imparable de poder frente a las fuerzas del mal. El enemigo teme profundamente a quien ora constantemente, porque esa persona vive bajo la protección divina, entiende su autoridad espiritual y lleva consigo el poder del cielo en cada palabra que pronuncia. ¿Te consideras una persona que vive de esta manera? ¿Te encuentras en constante comunicación con el Padre, orando y buscando su voluntad en cada aspecto de tu existencia? Como hemos señalado a lo largo de este mensaje, la batalla espiritual es una realidad constante y feroz. Pero ahora quiero plantearte una pregunta crucial. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Eres el que pasa desapercibido para el enemigo, viviendo una fe superficial sin un verdadero compromiso? ¿O eres aquel que camina con autoridad, cuyas oraciones desatan liberación, cuya vida está marcada por la santidad y cuya fe, aún en tiempos de dificultad, hace temblar las puertas del infierno? La verdad es que tienes el poder de tomar una decisión. Hoy puedes optar por ser más que solo un nombre en una lista, por ser alguien que marca la diferencia en el ámbito espiritual.
No se trata de cuán visibles somos o cuántas veces asistimos a la iglesia, sino de la profundidad de nuestra relación con Dios, la autoridad que reflejamos, la fe con la que actuamos y el compromiso que tenemos con la oración. El infierno teme a quienes saben quiénes son en Cristo. Es momento de dejar atrás la apatía espiritual. Es tiempo de levantarse y caminar en la autoridad que ya te ha sido conferida por Jesucristo. El enemigo no puede resistir a un cristiano que se mantiene firme en el poder del Espíritu Santo. Te invito a hacer una pausa y orar conmigo ahora. Si algo en este mensaje ha tocado tu corazón y deseas ser ese tipo de creyente que hace temblar al enemigo, oremos juntos, pidiendo a Dios una nueva unción, una comprensión más profunda de su autoridad y una vida llena de su poder. Ora conmigo. Señor Dios, vengo ante ti con un corazón abierto, confiando en tu plan para mi vida. Te pido sabiduría para seguir tu voluntad y valentía para enfrentar cada desafío. Fortalece mi fe, lléname con tu Espíritu Santo y guíame en tu luz. Ayúdame a ser paciente y compasivo, y que mi vida de oración sea constante y sincera, que en todo momento encuentre tu fuerza y te alabe con gratitud. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Mientras orabas esa oración, quiero que reflexiones sobre algo poderoso. Caminar en autoridad no se trata de tu propia fuerza, se trata de alinearte con la voluntad de Dios y dejar que Él trabaje a través de ti. Muchos cristianos viven bajo la idea equivocada de que la autoridad proviene de sus propios esfuerzos o habilidades, pero déjame decirte esto, la autoridad espiritual nace de la entrega. La verdad es que el enemigo no teme tu poder personal. Él teme el poder de Dios operando a través de ti. Cuando caminas en la autoridad de Dios, no se trata de cuántas batallas has librado o cuán fuerte eres. Se trata de a quién representas y cuán profundamente confías en la soberanía de Dios sobre tu vida. El enemigo solo puede ser intimidado por la presencia de Dios en ti, y esa presencia solo se activa cuando vives en alineación con su propósito. Por eso vemos a tantos cristianos luchando, no porque carezcan de fuerza, sino porque no entienden completamente la autoridad que tienen en Cristo. El momento en que entras en tu verdadera identidad en Cristo, el infierno lo sabe. Sabe que no eres solo otra persona religiosa. Eres un embajador del reino de Dios, llevando el peso del poder del cielo contigo. Aquí es donde comienza la batalla por entender quién eres en Cristo. Una vez que entiendes la autoridad que posees, dejas de caminar con miedo y comienzas a caminar con la confianza de que Dios está contigo, de que su palabra es tu arma y que su espíritu da poder a cada paso que tomas. Cuando piensas en caminar en autoridad, puede sonar como algo lejano o reservado para los súper espirituales, pero en realidad es algo que toca cada parte de tu vida diaria. Piensa en tu familia, cuando enfrentas tensiones en casa, discusiones o momentos de frustración. Ahí es donde entra tu autoridad en Cristo. Está en esos momentos cotidianos, cuando el enemigo intenta robar tu paz o causar división, que tienes el poder para mantenerte firme. No tienes que ser perfecto y no tienes que tener todo en orden. Caminar en autoridad no se trata de ser impecable, se trata de elegir a Dios en tus decisiones diarias. Cuando enfrentas estrés en el trabajo, cuando tienes una conversación difícil con un ser querido o cuando navegas por desafíos en tu comunidad, puedes decidir cómo responder. ¿Vas a responder con miedo, con duda, o te mantendrás firme, sabiendo que Dios te ha dado la autoridad para manejar cualquier situación? Tu autoridad en Cristo cambia la atmósfera. Cuando entras en una habitación, el ambiente cambia, no por quién eres, sino por quién es Dios en ti. Piensa en esos momentos en los que has sentido esa paz en una situación difícil, cuando todo a tu alrededor se desmoronaba, pero decidiste mantener la calma y confiar en Dios. Esa es la autoridad que llevas, su paz, su fuerza, su presencia en ti. La autoridad en Cristo no es un concepto distante o reservado para momentos de gran batalla espiritual. Es una herramienta que debemos integrar en cada aspecto de nuestra vida. Cada vez que experimentamos un momento de alegría, ya sea un simple encuentro con amigos
o una celebración importante, esa autoridad se activa en nosotros, trayendo paz, claridad y un sentido de propósito. Imagina cómo cambia una conversación o una simple comida cuando sabes que Dios está presente en todo lo que haces, incluso en lo más mundano. Es fascinante cómo, al vivir con esa autoridad, no solo vemos poder en tiempos de prueba, sino que esa fuerza se extiende a cada parte de nuestro ser. Nos ayuda a tomar decisiones sabias en el trabajo, a tratar con amor a nuestras familias, a ver las oportunidades financieras como un medio para bendecir a otros y a mantener la esperanza viva en nuestros sueños. La verdadera autoridad en Cristo no se trata solo de lo que podemos hacer en momentos de lucha, sino de cómo podemos vivir de manera constante bajo su guía y dirección. Es una autoridad que nos da paz incluso en los momentos de incertidumbre. Quizás lo más importante de todo es entender que vivir con esa autoridad no significa esperar que todo se resuelva de inmediato o que todo sea fácil. A veces, el poder de Dios se muestra en la forma en que perseveramos, en cómo enfrentamos los desafíos con una mentalidad renovada. Porque esa autoridad no solo cambia las circunstancias, cambia nuestra perspectiva, dándonos la fuerza para ver más allá de lo que está delante de nosotros. Si oraste conmigo, me encantaría que siguieras dando pasos firmes en tu jornada de fe. Suscríbete al canal y acompáñanos en este camino. Aquí encontrarás el apoyo y la fortaleza que necesitas para seguir adelante cada día. Me gustaría saber qué reflexión te tocó hoy, tal vez algo que hayas aprendido o un versículo que resuene en tu vida en este momento. Compartir esas experiencias no solo te edifica, sino que también puede ser de gran aliento para otros. Recuerda, no estás solo en este viaje. Juntos, como comunidad, nos apoyamos unos a otros para crecer. No olvides que cada día Dios tiene algo nuevo para ti. Y si te suscribes, no te perderás ninguno de nuestros mensajes diarios. Vamos a seguir creciendo en fe y compartiendo la esperanza que tenemos en Cristo.